todo lo que nos rodea hoy en día, las computadoras, los celulares, todo esto que nos está contaminando tanto el espíritu es culpa de esto, pues. O sea, nosotros no deberíamos de haber evolucionado como evolucionamos. No parecían de este mundo. Ese es uno de los grandes puntos. Y que poseían propiedades físicas que eran imposibles a cualquier material conocido. El combustible de las naves alienígenas se supone que proviene de una fuente infinita e inagotable de energía. Es como conectarse al mismo cosmos. ¿Qué son esas naves? ¿Qué son esas esferas? ¿Qué son esas piezas? No sé, o sea, incluso de cuestiones hasta de microchips que no descifran. Nuestra estrategia fue dejar pequeñas piezas a las corporaciones sin decirles jamás de dónde provenían. El resultado fue la mayor revolución tecnológica de la historia moderna del ser humano. ¿Qué onda, Menor? ¿Qué onda, Sergio? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí en otro episodio más. Regresando a una saga que muchos extrañaban. Sí. Y nos han puesto en los comentarios bastante de que quieren que volvamos a hablar de esos temas. Sí. A nosotros nos encanta. Sí, la verdad es que nos apasiona mucho este tema. Y creo que a ustedes también les va a gustar mucho este episodio, porque es un episodio que habíamos planeado, yo creo que prácticamente un año que íbamos a hacer este episodio. Es que es algo que siempre hemos hablado tú y yo, incluso antes de empezar el proyecto, ¿eh? O sea, aquellos acalorados debates que teníamos antes del podcast, que hablábamos acerca de tecnologías más avanzadas que nuestro propio entendimiento como ser humano. Sí, y sobre todo conectadas con esta parte que proviene de la ufología, porque evidentemente hay tecnología desconocida en toda la historia. Hay cosas que se han encontrado como los OPARTs y estas piezas extrañas que no encajan con la historia. Algunos dicen que puede tener un origen extraterrestre, pero no es claro. Yo creo que en este episodio va a ser distinto, porque sí, la verdad, hay muchas cosas que directamente se conectan con casos ufológicos concretos. Sí, con personajes. Aquí van a aparecer varios de los personajes más influyentes en los últimos por lo menos 20 años en el tema ufológico y sus casos, y la verdad es que qué emocionante. Sí. Es emocionante. Sí, así que bueno, los esperamos a que se queden hasta el final de este episodio, porque se va a poner muy bueno. Vienen muchas teorías de estas tecnologías extrañas encontradas. Y bueno, si son nuevos, los invitamos a que se suscriban a este canal, que nos sigan en todas las redes sociales como Emisiones Podcast. Y a mí me pueden seguir como Minor Cordón en Instagram. A mí como Castellón Sergio en Instagram. Y el buen Mike y Mike que está atrás en los controles como MyGal99 en Instagram. Y el señor tiene 2 canales de YouTube para que vayan y lo sigan. Por favor, síganlo. Por favor. Síganlo. Mike Emisiones, así lo pueden encontrar. Y bueno, ahí también de repente aparecemos, ahí tenemos unos cameos. Pero bueno, empecemos con una pregunta, porque ¿qué tienen en común, digamos, el velcro, el microondas, la fibra óptica, los microchips? ¿Qué tienen en común estos avances tecnológicos? Aparte que se descubrieron en los años 50, desde por ahí, pues, ¿no? Yo creo que son... Específicamente esos que mencionas son tecnologías o cuestiones muy prácticas. Funcionan para cosas muy concretas y resuelven muchos problemas. Sí. Sin embargo, bueno, por ejemplo, lo que es la tecnología del microondas. La otra vez estaba viendo yo un video, fíjate, de esos que dices, ¿sabes? Que sale este astrofísico famoso, el Neil deGrasse Tyson. Y que decía que... no recuerdo qué le estaban preguntando. Sí, ya me acordé. Este mito de internet que es que no te pongas enfrente de un microondas. Porque, bueno, irradia como tipo de radiación. Algún tipo de radiación que puede llegar a ser como cancerígeno y peligroso. Sí. Neil deGrasse Tyson decía, no es cierto. ¿Por qué? Porque él dice, el funcionamiento de un microondas, dice, es hacer cuenta calentar o mover. Bueno, mover y calentar en la física es como lo mismo, ¿no? Entonces, es mover las partículas de agua. Y esto provoca que lo que tú introduzcas adentro del microondas pues se caliente, ¿no? Por eso no tienes que tú meter, digamos, aluminio y cosas de fierro, porque esas cosas no tienen adentro de su composición química, no tienen agua. Por eso es como la comida y todo eso.
Y yo me quedé pensando qué interesante el funcionamiento de esta máquina, porque es como cómo detecta el agua, etcétera, ¿no? Lo interesante aquí es que a mí me suena a que el microondas es una tecnología más avanzada de lo que realmente debería de ser como para calentar comida, nada más. Debe tener más cosas, y es que precisamente por ahí es donde empieza el interés de este capítulo. Es como algo tan natural, ¿no? O sea, el decir, ¿por qué nos rodea una tecnología que de entrada es invisible para nosotros? O sea, lo que son los microchips que generan todo lo que... el procesamiento de cómputo para crear todo lo que estamos haciendo aquí. Sin embargo, nosotros no podemos hacer uno, no lo entendemos, no sabemos cómo funciona. Entonces, de ahí es como que surge la duda, ¿de verdad creamos esto nosotros desde cero? O sea, ¿se nos ocurrió a nosotros o a quién se le ocurrió? Y luego ya ves que, por ejemplo, hay hallazgos pues, científicos como, no sé, el alunizaje, este tipo de cosas que son sumamente complejos, que conllevan muchísimos años de investigación para ver qué tanto se necesita para, por ejemplo, llegar a la luna. Y en ese proceso muchas veces se descubren otras cosas que luego son para funcionalidades prácticas, pues que van ahora sí que a comercializarse para todas las personas. Sí. De hecho, fíjate, hay una anécdota también de ese tema que también leí hace mucho, ¿no? Que decía de que en este conflicto bélico entre la Unión Soviética y Estados Unidos, estaban ellos pensando ya en el proyecto espacial, ¿no? Y Estados Unidos gastó millones de dólares en desarrollar un bolígrafo que pudiera como funcionar en gravedad cero, ¿no? Porque el funcionamiento del bolígrafo es totalmente depende de la gravedad, pues para que caiga la tinta. Y que gastaron millones de dólares, ¿no? En desarrollar un plumón, una pluma que pudiera, ¿sabes? Que revertiera ese funcionamiento y funcionara distinto. La Unión Soviética llevó un lápiz. Claro. Así de sencillo. Yo no sé, digo, si es verdad. Esa anécdota es como un chiste por ahí, ¿no? Pero este es interesante. Sí, pues luego hay cosas que se vuelven más rudimentarias, pero también son más prácticas para ciertas cuestiones que sí pueden ser más tecnológicas o complejas. Incluso me atrevería a decir, por ejemplo, en los temas de exploración muchas veces se va a terrenos más prácticos, incluso de este ámbito de la supervivencia, ¿no? Como herramientas primitivas y ese tipo de cosas siguen funcionando para ciertas cosas y actividades, pero hay tecnología que sí dices, bueno, en realidad como a quién se le habrá ocurrido esto y como para qué. Y es ahí donde surgen un montón de teorías extrañas en torno a fenómenos que pues vienen desde 1947, prácticamente todo. Ese día marcó realmente la historia. Aquel 2 de julio, que estamos a pocos días de que acabe de pasar esta fecha, ¿no? Estamos en un aniversario de esa fecha. Oye, solamente quiero nada más, antes de empezar ya como con el tema, recalcar solamente que lo que vamos a decir aquí no es para menospreciar a quienes se les atribuyen estos inventos. Porque obviamente que hay personas que se les atribuye la invención de tal cosa, ¿no? No es para menospreciarlo. De hecho, todo lo contrario. Y de hecho, o sea, la forma en la que se filtra la información de esta tecnología extraterrestre a nuestro mundo fue tan sutil y fue tan meticulosa que sí tienen ese valor estas personas de haberlo, digamos, inventado. Porque parece ser que todo fue planeado. Sí. O sea, esta información se filtró a las empresas privadas que iban a terminar patentando estos inventos. Pero, o sea, sí hubo trabajo también de personas. Digo, nada más, por si... Sí. Bueno, y hay otras cosas que vamos a ir mencionando ahí durante el episodio, pero en realidad, desde ahorita yo creo... Y lo digo que estos eventos que están documentados definitivamente no son los únicos donde se ha recuperado tecnología desconocida y de los cuales se ha obtenido conocimiento para el mundo. Pero en esencia, realmente, el 2 de julio de 1947, pues en Roswell, es donde sucede todo este hallazgo de una recolección de un material extraño. Esto pues pasa tras una tormenta eléctrica al granjero o al ranchero Mac Brazel, y él encuentra en su terreno unos restos esparcidos de fragmentos metálicos extraños con tiras que supuestamente tenían símbolos extraños, pues algunas varillas como livianas de un material similar al metal, pero también era como endeble. Era bastante extraño, algo que de verdad yo creo que hoy en día no entenderíamos qué es exactamente. Creo que hasta el día de hoy no existe un material con así. Esas propiedades exactamente. Podría ser parecido, por ejemplo, a lo que es el aluminio,
podría ser Sí. parecido a lo que es también un plástico o algo así, pero en realidad sí era de mayor rigidez. Y lo extraño es que si lo doblaban, se ponía original, pues, a diferencia del aluminio, que el aluminio lo puedes doblar fácilmente, pero no regresa a Sí. su estado normal. Y realmente, pues, muchos saben, que los que nos gustan este tema pues, de la ufología, de los ovnis, etcétera, que el evento de Roswell realmente marca, más allá de la tecnología, los avances, pues marca un hito en la historia de los ovnis, ¿no? Ujú. Pero lo que en realidad hace que esto sea interesante, el tema de la tecnología, es lo que pasa el 8 de julio de 1947, cuando la base aérea de Roswell emitió una parte oficial que recorrió, pues básicamente a todo el mundo, en el que decía: las fuerzas aéreas han recuperado un platillo volador estrellado cerca de Roswell. Horas después de este comunicado, mencionan públicamente nuevamente que solamente se trataba de un globo meteorológico experimental. Ujú. Entonces ya la gente, ya para ese momento, pues ya estaba vuelta loca, ¿no? Obviamente, o sea, ya todo el mundo pensaba que habían, pues, tenido en sus manos el gobierno de los Estados Unidos por primera vez tecnología fuera de este mundo. Imagínate que eso se publicara en un periódico hoy en día, güey. No, Ya no paras sí. esa bomba. Tenemos un episodio, de hecho, dedicado a este evento de Roswell, por eso mismo no es como que solo esta parte central, porque hay muchas más cosas. Es que ese es el inicio. Es el inicio del todo, la verdad es que sí se conecta definitivamente con todos los eventos que vienen después, Ujú. porque la explicación que dieron, o sea, del tema del globo, en realidad solamente generó como más cuestionamientos por parte de la prensa obviamente no ligada al gobierno, pero prensa tradicional, y de personas pues que vivían tanto en Roswell como en los alrededores, que empezaron a decir: pues esto pues nos están tomando nos están tomando el pelo, ¿no? Ujú. Entonces las imágenes que mostraban a un oficial llamado Jesse Marcel posando con este globo o esta cosa que en realidad no es un globo, pero él dice que sí. Muchos creen que fueron piezas sustituidas para encubrir lo que fue el hallazgo real del evento. O sea, que en realidad sí hubo material que directamente sí tenía una forma como incluso como de discoidal o como una cúpula. Había más cosas, pero las desaparecieron. Sí, incluso se habla que de esa foto mitiquísima, realmente el soldado que sale ahí, él también sale sorprendido porque, oye, esto no era lo que encontramos, ¿no? Ajá. Que hubo el cambio ahí que ni a él le dijeron. Exacto. Y de hecho fue como en un momento, o sea, Ajá. fue en un instante en el que él en un momento sale y cuando vuelve a entrar ya las piezas no eran las mismas. Es algo que se menciona. Ujú. De hecho, Jesse Marcel años después afirmó que lo que estaban mostrando a la prensa no era eso. Realmente lo dijo, o sea, no realmente como un tema de, ¿cómo decirlo? Como de algo extraoficial o algo así, sino que realmente sí lo comunicó en medios de comunicación, Ujú, ujú. por lo cual se sabe exactamente que Jesse Marcel sí supo que eso lo habían intercambiado directamente, dicho por él, ¿no? Ujú. Según lo que él dice, y de hecho algunas de las digamos que de las declaraciones que dio fue que no parecían de este mundo. Ese es uno de los grandes puntos. Y que poseían propiedades físicas que eran imposibles a cualquier material conocido. La otra era que el oficial Charles Forgus, un alguacil adjunto que estuvo en un testimonio que básicamente se desclasificó en el 2017, él estuvo obviamente involucrado en el evento de Roswell, aseguró que en ese momento se recuperaron cuerpos de seres pequeños. Sí, Eso también es sí. otro de los puntos que hoy en día se debate mucho, incluso entre Sí. ufólogos se dice que no es cierto, que no sé qué. Hay un proyecto que es el proyecto Serpo, que también es algo como que ha propuesto que esta parte sí sucedió y se recuperaron unas entidades extraterrestres. Ahorita hablamos si quieres de eso porque hay algo que está conectado. Es que, mira, es bien importante el incidente en Roswell y de verdad les recomendamos muchísimo que vean nuestro capítulo de este tema, ¿no? Porque en sí aquí queremos hacerles nada más un pequeño repaso para que entendamos de dónde van a surgir todo lo demás. Sí. Porque realmente eso que pasó ahí fue algo que cambió la historia, pero a un nivel en el que incluso yo creo que la sociedad no es consciente de lo mucho que influyó ese día. ¿Por qué? Ujú. Por lo mismo, por los grandes descubrimientos que se hicieron gracias a la experimentación de esa tecnología que se recuperó. Eso es lo que nos tiene ahora tan desfasados, creo yo, ¿eh? Y esto les voy a dar una opinión mía, pero si esto es real, todo lo que
nos rodea hoy en día, las computadoras, los celulares, todo esto que nos está contaminando tanto el espíritu es culpa de esto, pues. O sea, nosotros no deberíamos de haber evolucionado como evolucionamos. Esa tecnología nos cayó del cielo literalmente y nos desmadró la sociedad. Ahorita vamos a hablar de eso, ¿no? Más adelante, pero nada más quería como decir eso porque hay muchas cosas, sabemos, o sea, del incidente en Roswell hay muchos detalles, hay muchas cosas. Sí, sí. Son investigaciones profundas que existen en torno al caso desde hace pues ya casi, más de 70 años, ¿no? Entonces, estamos hablando de un caso muy antiguo que de verdad ha sido de los más estudiados o el más estudiado incluso de este terreno. Pero en esencia es de donde se piensa que se empieza a recuperar esta tecnología y donde se empieza a estudiar también la composición del material orgánico de los extraterrestres, de los seres grises como tal. De hecho, también hay otra declaración de Glenn Dennis, un empleado funerario de Roswell, que también dice que solicitaron unos pequeños ataúdes herméticos y que escuchó hablar de autopsias de seres con apariencia humana. Pero no dijeron humanos, dijeron seres con apariencia humana. Entonces, son algunas de las cosas que por ahí con los años, y te digo, por ejemplo, el del alguacil fue en 2017 que apenas y la información salió a la luz, imagínate. Ya vivo el vato. Sí, o sea, que se desclasificó la declaración esta. Okay. O sea, hubo muchos archivos que se fueron desclasificando con el tiempo. Pero décadas después, allá por los años 90, el gobierno desclasificó otro de los proyectos secretos. Este proyecto se llama el Proyecto Mogul. El Proyecto Mogul era de globos diseñados para detectar pruebas nucleares soviéticas. Sí, cierto. Incluían, por ejemplo, sensores y reflectores de radar experimentales, y es ahí donde muchos dicen que realmente pues salió esa tecnología que era desconocida, pero pues hay algunos que argumentan que el material que se describe no es para nada similar a lo que se recuperó en Roswell, y que de hecho puede ser hasta una coartada. O sea, como... Es que de hecho, o sea, es como... no vamos a mentir del todo, ¿sabes? Sí. O sea, como que sí los descubrieron, pues, y en vez de aceptar la parte del alien, aceptaron la parte de las pruebas secretas, de tecnología secreta. Inteligente. Sin embargo, los testigos son muy tajantes con que no, es que eso no era. No era. Obviamente que esto solamente abre como este campo, este panorama de pensar qué tantas cosas no han ocultado de esas maneras. Totalmente. O sea, con cortinas de humo, con supuestos proyectos, con lo que sea, lo puedes pseudo clasificar y desclasificar después, y armas la historia para el público y la gente, pues la mayoría se la cree, ¿no? Entonces, eso fue parte, creo yo, de la confusión que pasó en Roswell y pasa hoy en día con la tecnología que viene de otros lugares que no sabemos exactamente para qué o por qué la quiere el gobierno. Y es ahí cuando empieza como este auge que mencionaste al inicio del episodio, ¿no? Porque a partir de este tiempo empezaron diversas tecnologías a surgir, a desarrollarse, pero muchos hablan de un gran despertar, ¿no? Una nueva iluminación mecánica, una nueva revolución industrial. No lo sé, porque sí fue una revolución lo que empezó a gestarse alrededor de los años 50 para arriba, pues de toda la tecnología que empezó a desarrollarse tan rápidamente hasta el punto de que hoy en día vivimos con una tecnología que ni entendemos, que es la inteligencia artificial, que en teoría se empezó a desarrollar hace menos de 15 años. Sí. Y ahorita ya está muy, muy avanzada. De hecho, cada semana hay noticias nuevas de los grandes avances sorprendentes que tiene la inteligencia artificial. Habla de un crecimiento desmedido así de la tecnología y de lo que el ser humano cree capaz de manejar. Y yo creo que es precisamente por esto. Y fíjate, todo lo que les dije ahorita de estos inventos, ¿no? El CRO, etcétera. Se habla mucho de que eso viene precisamente del día de Roswell, pero no es una teoría tan aleatoria como parece. No es así como que, ¡ay, qué casualidad!, ¿no? Bueno, hay gente que ha investigado esto toda su vida, ¿eh? Y uno de ellos es el señor Steven Greer. No sé si han escuchado de este señor. ¿Sigue todavía activo? Sí, de hecho, por ahí los que vieron la conferencia de la esfera de Buga, ahí andaba el señor. Ahí andaba el señor y todavía investigando todo el asunto. Digo, un poco de contexto de este señor. Él es el que aporta al mundo todo el caso del ser de Atacama, que vamos a poner aquí la imagen, Mike.
emblemático también, muy, muy importante. Sí. Él es estadounidense, nace en Carolina del Norte. Lo interesante de él, sobre todo, es que él no inicia siendo un ufólogo. Él se graduó con honores y se especializó en medicina. Él es doctor, es profesionista. Sí. Él se especializó en la medicina de emergencia, a lo que le llaman como las urgencias, traumatólogos y todo eso. Entonces, realmente él ha visto a la muerte a los ojos, pues, ¿no? Es muy interesante esa parte. Trabajó como director incluso en la sala de emergencias de Caldwell Memorial Hospital, pero abandonó su carrera de medicina en los años 90. O sea, ya no la universidad, sino su carrera ya como profesionista en los 90 para dedicarse de lleno a lo que era la ufología. Obviamente hay una razón del porqué. Sí, o sea, me llama la atención que la mayoría de los ufólogos estadounidenses reconocidos tienen estos papeles. O sea, son personas son muy grandes, serias, son grandes, de verdad. No es lo mismo decir, mi exponente es un periodista, a decir, mi exponente es un doctor, es un profesionista, es un médico, ¿no? Una persona de ciencia. Es una persona de ciencia, lo siento mucho. Que ¿no? decidió entender la ciencia por otra parte. Eso... Él, fíjate, y justamente el hecho de que él estuviera en la conferencia, el señor Maussan, de la esfera de Buga, no es una casualidad. Porque él abandona en los 90, como decía, su profesión de médico para dedicarse a la investigación. Pero lo que a él lo hace como obsesionarse con ese tema pasa en los 70s. O sea, él ya tenía más o menos como 20 años, porque él nace en el 55, pues, ¿no? Entonces, en los 70s, él era un joven que vio un objeto volador no identificado, pero fíjate, era un objeto esférico. Era una bola flotando sobre un campo cercano en su casa allá en Carolina del Norte. Él describió la esfera como una luz brillante y silenciosa que parecía tener como un comportamiento inteligente. Por eso te digo, no se me hace como raro que al día de hoy viaje a donde tenga que viajar para encontrar información acerca de esferas que vuelan. Claro. Porque es como lo que a él lo obsesionó. Sí, de hecho hubo unas morrito. Observaciones por ahí de él que las relacionó con otras esferas. No sabía que eran las que estás mencionando, pero sí. Sí, digo, él es como lo que le cambió la vida, pues, ¿no? Desde ahí le empezó a gustar todo el asunto, pero él siguió su vida normal como médico. Ya después es cuando él decide salirse de esa profesión y todo. ¿Por qué? Porque él sí creía que estas cosas eran tecnológicas, pero había un factor que a él le llamaba mucho la atención, y es que él decía que estas cosas no trabajaban de manera como nosotros estamos acostumbrados, con un control, ¿no? Con alguien que está controlando, sino como es que esto se mueve como a conciencia. Él tuvo la sensación de que había una conexión telepática o mental entre la esfera y la inteligencia de quien estaba operando la esfera. O sea, muy extraño. Entonces, desde ahí él empezó como a plantearse un poquito el hecho de que la tecnología esta tan asombrosa no nomás es avances tecnológicos, sino es algo espiritual también. Y se empezó a meter por ese rollo. Tras ese encuentro, Greer asegura que comenzó a experimentar una sensación especial en esos estados de conciencia elevados. Esto lo llevó a explorar la meditación, las prácticas de conciencia expandidas, etcétera, pues, ¿no? Sin embargo, esto no es lo que lo hace estar en este capítulo, porque el señor Steven Greer tiene una carrera muy amplia, ¿no? En la investigación de la ufología. Pero lo que hizo con el proyecto de revelación en el 93 es alucinante. O es el Disclosure Project. También se le en su origen, ¿no? En inglés, así. Sí. Ya no es una cuestión de si estamos solos, es una cuestión de quién lo está ocultando. Eso es lo que él dice, abriendo esto que fue este gran proyecto de su vida en el 93. Él hace cuenta que creó este proyecto sin fines de lucro para recopilar testimonios de primera mano de personas. Sin embargo, no eran cualquier persona. Eran personas que hubieran tenido contacto directo por parte del gobierno del encubrimiento de todo esto, güey. Su objetivo con el Disclosure Project era presionar al gobierno de Estados Unidos para que desclasificara toda la información que, por ejemplo, hoy en día
poco a poco se está desclasificando. Así que podemos decir que el proyecto de Steven Greer sí está funcionando un poco. Pero mira, yo te quiero contar dos casos específicos del señor Steven Greer que aseguran todo esto de la tecnología, pues, ¿no? Sí. El primero es uno de un señor llamado Clifford Stone. Este señor fue sargento del ejército de los Estados Unidos y fue especializado en ingeniería nuclear. Él, según Stone, los equipos, hazte cuenta que tenía el gobierno para la recuperación de ovnis, cosa que ya hemos escuchado en otros casos, que el gobierno maneja como un convoy de soldados que se llegan, se instalan en los lugares, ponen carpas y todo, y bueno, recopilan toda la data, ¿no? del accidente, del incidente, pero de carácter ovni. Entonces este señor, Clifford Stone, sí decía que esto existe y que de hecho ellos sean conocidos como los Crash Retrieval Teams o los equipos de recuperación de accidentes. Dice él que participó en al menos 12 operaciones donde el objetivo era asegurar y trasladar los restos de la nave y o los cuerpos no humanos. En 12 operaciones. Las recuperaciones, decía él, que se realizaban rápidamente después del impacto o aterrizaje forzado de estos objetos anómalos. Algo como lo que pasó en el incidente de Coyame, aquí en México también, que se habla de un convoy militar que se llevaron todo, pues no. Fíjate bien. Él afirmó haber visto al menos un ser extraterrestre con vida y cuerpos de un montón. Incluso dentro de este proyecto que se recopiló, él describió a entidades muy variadas. Él dijo que había hasta 57 tipos de seres, de seres, güey. Que algunos parecían grises, otros eran humanoides, otros eran como seres humanos normales, otros eran completamente diferentes, y mencionó que algunos parecían tener capacidades como de comunicación mental o telepática, pues, ¿no? Sí. Clifford relató un episodio donde interactuó directamente con un ser durante una recuperación en una operación, pues, ¿no? Según su relato, el ser parecía entender lo que él pensaba, güey, y que ese ser le mostró emociones como el miedo, la curiosidad y todo esto. Dice que ese encuentro lo marcó profundamente y lo motivó a hablar, pues. Por eso él está aquí, pues. Cuando él entra al Disclosure Project en el 2001, él declara que fui parte de un equipo secreto de recuperación. He visto seres no humanos y participé en la recuperación de tecnología extraterrestre. Estos programas existen y están operando sin el consentimiento del Congreso ni del pueblo de Estados Unidos. Esto lo declaró bajo juramento en el 2001. Fue uno de los testigos más aplaudidos por su tono serio, obviamente, y su disposición a declarar, pues, bajo el riesgo que es hacer esto, güey, ¿no? Sí, sí. Además, otras frases que dijo es que había 57 especies conocidas y que solo unas pocas eran hostiles. Además, dijo que vio un ser en una cápsula de contención, así tal cual como experimento, y dice que lo vio y dice, nunca olvidaré esos ojos. O sea, como que el ser estaba sufriendo, pues, ¿no? Nos adiestraban para llegar antes que nadie, recuperar todo y callar. Recuperar todo, esa es la clave, porque significa que esto sí se está estudiando y que poco a poco se va metiendo en la sociedad los avances tecnológicos. Ahorita vamos a hablar a profundidad de eso, pero de entrada aquí ya empiezas a analizar que esa gran teoría que parece muy sencilla al decir, después del incidente de Roswell empezaron los avances tecnológicos agigantados del ser humano, de seguro son extraterrestres. Bueno, esa teoría que es tan loca y tan fácil, pues hay personas que no se lo toman tan a la ligera y que sí han indagado y que parece que sí. O sea, parece que sí, la lógica nos indica que sí. Sí, fíjate que, bueno, ahorita que estamos hablando de Roswell, ¿no? Que como hay varias hipótesis de personas que hablan de que esta recuperación de la tecnología en realidad también pues viene del recuperar los cuerpos de los seres. Yo creo que está sumamente conectado con el tema de que la tecnología esté tan a disposición.
O sea, en todo caso, por ejemplo, este proyecto que mencioné hace unos momentos, el proyecto Serpo, El proyecto Serpo. es una... Yo lo menciono más como una hipótesis. Para mí no sé si decir que fue real, porque se me hace un poco difícil de creer, la verdad. Es muy complejo. El sí. tema fue que en el 2005 más o menos fue cuando en un foro que se llamaba Above Top Secret, un usuario anónimo publica una serie digamos que pues de relatos, ¿no? De testimonios mencionando que él era una persona miembro de la inteligencia de los Estados Unidos, ex miembro de la inteligencia de los Estados Unidos, y que estuvo involucrado directamente con este proyecto. Dice que después de que pasó el incidente de Roswell, pues obviamente lo primero de lo que se habló pues fue de esta nave, ¿no? Pero no se mencionó tanto acerca de los cuerpos. Resulta que los cuerpos sí fueron, según este testimonio, recuperados, pero todos ellos pues habían fallecido, que creo que eran unos 2. Eran como 4, eran como 3. Ajá, eran como 3, pero uno sobrevivió. A ese único que sobrevivió, pues gracias a la información que sale de este ser que lo llaman EVE o Eve, no sé cómo decirle, porque es entidad biológica extraterrestre, por eso es la abreviación. Junto con este ser colaboran para que los seres del planeta Serpo, que es de donde dice ser este ser, volvieran a recuperar tanto la tecnología como a los cuerpos de sus fallecidos. Ese es el por qué había una colaboración entre la milicia estadounidense y estas entidades que vinieron del Zeta Reticuli, que también está en esa región del espacio, ¿no? Sí, porque ¿qué pudiéramos nosotros ofrecerles a una raza alienígena? Y es ahí, justo, ¿qué es realmente lo que pudiéramos ofrecerles? Pues gracias a esa colaboración, estas entidades del planeta Serpo llegarían a un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos para hacer un intercambio de la recuperación de los cuerpos por que 12 de los integrantes de tanto de la milicia como científicos y personas de élite pudieran llegar hacia ese planeta y tomar pues nota de toda la tecnología y las cosas que hay por allá, ¿no? Entonces realmente el hecho de esta colaboración tendría absolutamente todo que ver con que conociéramos la tecnología, no solamente por el hecho de verla, sino saber realmente el funcionamiento detrás de toda esta información. Supuestamente la mayoría que emprendió ese viaje no sobrevivió, pero algunos sí regresaron y otros se quedaron en Serpo. Entonces, poca de la información sí llegó a la Tierra después del incidente de Roswell, y supuestamente, según este proyecto, pues la colaboración ahí estaría existiendo todavía, de cierta forma estaría existiendo. Todavía se supone que todavía se supone que existe. Okay. No directamente como bajo estos mismos tratos que están públicos supuestamente, porque ya estaríamos hablando de otro tipo de proyectos, y es ahí cuando entra otro tipo de colaboraciones como las que se habla de Eisenhower, por ejemplo, ¿no? Eisenhower. Que el tema de las abducciones y todo esto de, a ver, puedes abducir o experimentar en ciertas zonas, pero en estas no, y ese es el trato, ¿no? Básicamente, o llévate a las vacas, pero humanos no. En esencia serían tratos como muy de alto secreto, y probablemente yo creo que gran parte de ese trato vendría de la tecnología que viene de ese mundo. O sea, ¿cómo, para qué o por qué? Pues se haría un trato, pues podría ser por la paz, por supuesto, pero yo creo que en este tipo de, digamos que de historias que se hablan de la ufología, estos seres no son hostiles. En realidad son seres colaborativos que buscan incluso estudiar al ser humano, que buscan entender la Tierra, porque hay procesos y cosas que son interesantes para ellos también. O sea, dentro de lo que tenemos nosotros como recursos, a ellos también les funciona en su mundo. Entonces, puede haber mucha ficción en todo esto, sí, definitivamente, pero lo que sí es cierto es que alrededor de que este evento pasó y que supuestamente se recuperan estos cuerpos y que esta tecnología aparece ya en otros casos, es cuando sí te empiezas a preguntar, ok, entonces algo está pasando ahí, algo se está gestando, y definitivamente el gobierno lo sabe y sabe perfectamente qué es esa tecnología también. Y es ahí, por ejemplo, donde aparece otros relatos totalmente pues sacados de la ciencia ficción. De la ciencia ficción completamente, pero también dices, bueno,
yo creo que sí puede haber algo de verdad en eso, porque hoy en día sí hay ciertas evidencias a lo largo de la historia que han demostrado que hay algo desconocido que existe y que no nos han dicho exactamente qué son esas naves, qué son esas esferas, qué son esas piezas, no sé, o sea, incluso de cuestiones hasta de microchips que no descifran, que vienen incrustados entre la piel de personas, cuestiones incluso de que por ahí se han mencionado de hasta el brazalete de Jonathan Reed. Ese brazalete, fíjate que qué loco, qué interesante, porque yo no sé si el señor Jonathan Reed sabía lo que estaba haciendo. Y es que todos conocemos el caso por el señor Jaime Maussan y sabemos cómo terminó todo eso, ¿no? Ajá, sabemos cómo terminó todo eso, pero fíjate lo loco de esto, porque los elementos del caso de Jonathan Reed sí parecen elementos de alguien que sabía lo que estaba haciendo. O sea, el hecho, por ejemplo... te cuento el caso, así como rapidito. Va. Porque es un caso también ya muy antiguo y que la verdad sí parece que es falso, ¿no? O sea, falso. Sí. Es muy falso el caso, pero hay cosas interesantes porque... Bueno, resulta que el doctor Jonathan Reed, se encontraba en octubre de 1996 paseando su perro por un bosque, Sí. cuento, ¿no? Entonces cuando van por la ladera, el perro... La perrita. O la perrita, es perrita. Sí. Se va ella sola y pues él como que se saca de onda porque ya no regresa su perrita. Entonces cuando va por ella, descubre que hay un monolito que le dice el obelisco negro, ¿no? Porque es como un diamante así grandote, negro, de obsidiana, flotando, bueno, ni siquiera flotando, estaba inmóvil, estático completamente en el medio del bosque. Entonces cuando va Jonathan Reed e intenta como moverlo y así, pues, nota que no puede, como si estuviera anclado en el tiempo y espacio ese artefacto. Y en eso ve como hay un hombrecillo por ahí, un alienígena, que con un brazalete en el brazo, o sea, como que dirige un golpe, un rayo láser a la perrita y la perrita se desintegra. Con esto Jonathan Reed ataca con una piedra, le tira una piedra, le cae en la cabeza, el ser queda como inconsciente y en eso Jonathan Reed le agarra el brazalete, ¿no? Y el brazalete lo guarda y al alien también se lo lleva a su casa. Y creo que fallece, ¿no? Y creo que fallece, pero lo interesante de todo esto es que hay fotos, hay videos, hay todo de esto que estoy contando, ¿no? Esos son los hechos. Esto pasa en el 96. ¿Cuándo se populariza todo esto? Bueno, el señor Jaime Maussan le llega al caso, lo empieza a investigar y en ese entonces había un programa en México que era el más popular de todo el país, en el que, bueno, era como un programa late night, en el que había invitados, había show y todo, ¿no? Dirigido por el famosísimo Adal Ramones. Otro rollo se llama el programa. Invitan al señor Jonathan Reed, tocan el caso y todo parecía ser muy bueno para ser verdad. Esto del brazalete comienza a llamar la atención de todos porque Jonathan Reed dice: yo conservo el brazalete todavía. Pues tráetelo. Llevan el brazalete a este show y se ve así que lo tienen en una vitrina y todo. Y de hecho Jordi Rosado, quien era el productor del programa Otro Rollo, platica un día en un podcast por ahí que decía que ellos creían que era verdad. O sea, ellos de verdad creían que era verdad y que estaban sorprendidos porque incluso previo a que se presentara el brazalete en el programa, él cuenta que lo llevaron a un hotel y en el hotel hace una ocasión al doctor Jonathan Reed lo iban escoltando 2 guardias de seguridad y que entraron a un cuarto secreto del hotel que era como un centro de usos múltiples, en el que estaba todo vacío y que en medio estaba el brazalete. Ok. Muy apantallante. Sí, como muy verídico, pues, ¿no? Entonces se la creyeron todos, güey. Aquí voy con que parece ser que el señor Jonathan Reed sabía lo que estaba haciendo, porque él decía que el brazalete tenía el poder de desintegrar cosas, así como habían desintegrado a su perrita. Y además que podía hacerlo parcialmente invisible. Esa parte del parcialmente invisible es loco, porque dentro de lo que es toda la ufología,
y el incidente de Roswell y la tecnología robada por los seres humanos, hay una que es esa precisamente. La de no ser invisible, sino ser irrastreable. Y de hecho el B-2, el avión negro, que aquí vamos a poner una imagen, ¿no? Este avión no es que se haga invisible como el de los X-Men, ¿no? Lo que pasa es que está recubierto de una tecnología que es absorción térmica. Lo que hace es que los radares no lo detecten. Ok. O sea, y como es también de una combustión muy silenciosa, etcétera, pues todo eso hace que el avión sea irrastreable e invisible. Y se habla de que esta tecnología sale de Roswell también. Ok. Por eso yo, la verdad, yo no culpo al señor Maussan por haber caído en esa, güey. Porque... Hay muchos casos que hablan de ese tipo de tecnología. Sí, es que si te llega alguien, y más en esos tiempos, ahorita tenemos internet, se puede verificar la información luego. Pero pues en ese tiempo Maussan, yo me imagino que ya estudiaba al señor Stephen Greer. O sea, ya estudiaba a todos estos grandes que hablan de esta tecnología. Y que te llegue alguien y te diga, tengo este brazalete que me encontré en el bosque y que te hace invisible. Obviamente tu sesgo de confirmación va a querer como gravitar esto es alienígena, claro. Okay. Y pues bueno, la pasión y todo esto lo volvió loco, la verdad. Sí. El caso resultó ser falso, el caso resultó ser irrastreable también. El pasado del señor Jonathan Reed, que sí había ahí un asistente que llevaron de experto que estaba trabajando en una gasolinera después. Es un caso amplio también, ¿no? Pero la parte esa del artefacto encontrado y la coincidencia de que ese artefacto hacía algo que también decían que hacían las cosas alienígenas, pues tiene sentido para mí un poco. Hay una tecnología por ahí que está en un caso que es el incidente de Voronezh, que pasa en Rusia, donde también, básicamente 3 entidades alienígenas descienden de una nave en esta región de Voronezh, en un parque donde se encontraban varios, entre infantes, adolescentes, etcétera. Llegan 3 seres, 2 de ellos eran seres muy, muy grandes, o sea, casi midiendo 3 metros. Uno tenía como un casco y tenía 3 ojos, o sea, porque tenía uno central que parecía como un tipo radar, otro parecía que no tenía casco y parecía que no tenía cabeza por lo mismo, o sea, como que el casco era la cabeza. Y el otro ser era como un pequeño cubo que decían que era como una mascota o algo, pero era un androide. O sea, como el de Interstellar. Un robotcito. Sí, de hecho hay unas imágenes, aquí las vamos a mostrar también. Dicen que estos seres cuando llegan al parque, llegan totalmente hostiles con todo el mundo. O sea, pero no al punto de desvivir personas. Lo que empiezan a hacer es que sacan un dispositivo que es como una pistola, parece. Un arma por ahí. Pero lo que hace el arma al dispararle a los niños es desaparecerlos y luego reaparecían a los 2-3 segundos después. A la bestia. Y les preguntaron a los niños porque obviamente los entrevistaron y de hecho fueron los que dieron el testimonio de todos estos seres. Las descripciones coincidían unas con las otras. Incluso hicieron análisis geológico de la Tierra y sí parecía que un objeto volador de unos 15 metros de diámetro había aterrizado en ese lugar. Por las huellas, ¿no? Por las huellas, o sea, habían la huella discoidal y aparte que tenía como las huellas de aterrizaje de unas como patas, ¿no? De la nave. Cuando les preguntaron a estos niños qué había pasado, pues simplemente no se acordaban. O sea, no se dieron cuenta del por qué habían desaparecido. Tampoco fue como un dispositivo de abducción ni de nada. No sabemos exactamente para qué era esa tecnología, pero es que así pienso que es la tecnología extraterrestre. No tiene sentido. Para nosotros no tiene ningún sentido. Sí. Hay quienes dicen que tal vez era un dispositivo para abducirlos y luego llevarlos y que en espacio-tiempo dentro de las naves, al igual como pasa por ejemplo con las beam chips, que son la tecnología que aparece en el caso de Billy Mayer, pues no hay como la misma relación de tiempo. También le pasa a Travis Walton cuando entra a la nave, cuando lo abducen. Cuando entra dice que el tiempo transcurre de una manera totalmente distinta a la de afuera. Una de las características más comunes, lo de la distorsión del tiempo. Tan común, pero tan común que incluso hay personas que aseguran que la tecnología de las naves espaciales no va en torno a ese hecho. O sea, que en realidad no están moviéndose en el tiempo, sino que el tiempo se mueve a su... O sea, es como muy loco esa parte, ¿no? Me encanta. La parte del tiempo y de la tecnología es sumamente interesante. Y de hecho, el señor Stephen Greer, cuando
hace esto del Disclosure Project y empieza a ver estos patrones, empieza a darse cuenta. Porque hay otro caso por ahí, ¿no? Hay un caso de otro señor. Este te lo voy a contar rapidito, el de Robert Salas, porque es aterrador por una sencilla razón. Mira, el señor Robert Salas era un operador de una estación nuclear en Estados Unidos. Él trabajaba de manera subterránea en 20 metros para abajo, ¿no? Él estaba a cargo de 11 misiles nucleares que él dependían de él, hasta de cuenta, ¿no? O sea, él los cuidaba, él estaba ahí, y si daban la orden, pues él activaba, pues. ¿Qué pasa? Durante una noche ven que en el radar hay como una figura que es detectada volando. Y le pregunta, ¿qué es eso? No, pues son los enemigos, ¿quiénes son? Activo los misiles que hago. Y le dicen, oye, pues actívalos, manténlos como preparados por cualquier cosa. El caso es que eso que se detecta en el radar empieza a avanzar, y como no era un radar, no se imaginan un radar de que ve el iconito así redondo, no, era como que así, nada más lo estaba detectando. No tenía una mancha térmica ni nada de eso, pues, o sea, era nada más así. Y en eso se da cuenta de que cuando ese objeto se encuentra justo encima de ellos, los 11 misiles nucleares dejan de funcionar. Ok. O sea, se paran totalmente. O sea, dejan de Desactiva funcionar. totalmente. Se desactivan. Ok. Eso es lo que al señor Robert Salas como que lo motiva a hablar, porque él dice, estos seres tienen acceso a nuestras armas nucleares, güey. O sea, que es nuestra arma más poderosa para defendernos los seres humanos. Y estos alienígenas o estas entidades tienen la capacidad de poderlos, digamos, desactivar. Entonces, a mí me parece muy terrorífico eso, pues, porque nos desarman, pues. Nos desarman. Y bueno, esa es una también de las historias del Disclosure Project, ¿no? Pero Steven Greer propone algunas cosas. Algunos inventos que hoy en día, bueno, gozamos de ellos, pero que provienen de una parte, pues, extraterrestre, ¿no? Y todo esto me va a llevar a otro caso, pero mira, por ejemplo, la propulsión antigravitacional. La del famoso TR-3B Astra, el de las luces de Phoenix y todo esto. Ese se supone que es también extraído de esta tecnología. Otra, que es la energía de punto cero, el Zero Point Energy. ¿Has escuchado acerca de eso? No. Esto afirma que la energía proviene toda la energía que vemos, que convivimos, proviene de un vacío cuántico y que ha sido replicada a partir, bueno, de estudios de motores de naves alienígenas. El combustible de las naves alienígenas se supone que proviene de una fuente infinita e inagotable de energía. Es como conectarse al mismo cosmos. Steven Greer lo ve tan alejado de nuestra comprensión que le atribuye como cosas de conciencia espiritual. O sea, habla como de... Es una gran fuente de energía de la cual nosotros no tenemos acceso. No somos perceptibles de esa energía. No somos. Y qué tontos, dice Steven Greer, porque deberíamos porque es una energía que es completamente limpia, infinita y no hace daño. A mí me suena mucho a un señor que habla acerca de un lugar prohibido que es Tartaria, que hablan del éter y todo esto. Sí. Bueno, y muchos, o sea, creo que hay mucha gente que ha propuesto eso en torno a que, por ejemplo, el tema de Agartha, el tema de ese lugar subterráneo que habla Blavatsky. Ese lugar, por ejemplo, la energía en ese lugar es así también. La tecnología es infinita y limpia. Pues es que tiene sentido, güey. Y deriva de energía que no entendemos. Energía que se usa para las habilidades extrasensoriales. Energía que también no viene directamente de una tecnología física como tal, pero sí como... Por ejemplo, eso que se habla de las pirámides, ¿no? Que las pirámides no solamente pues funcionan como energía, digamos que de cierta forma, pues no sé, mecánica o algo así, sino que más bien es una energía que proviene de otros lugares del mundo, del espacio. Del cosmos, ¿no? Sí. Porque creo que es algo que nunca nos hemos preguntado nadie acerca de las naves extraterrestres. El hecho de, oye, ¿y qué combustible usan para viajar a esas cantidades de tiempo, espacio y todo? Porque, por ejemplo, los combustibles que se usan en la Tierra para viajar a la Luna y digamos,
es más física que combustible. O sea, Sí. los avientan tal cual y calculan la trayectoria y todo. Pero Ahorita te cuento algo que es más o menos una de las propuestas que existe, las primeras que ha habido, en torno a eso que dices, de la tecnología de las naves. Está loco. Sí, digo, Ajá, después de esto, también tenemos, por supuesto, los procesadores y los circuitos integrales, ¿no? Que dice Sí. Greer, que afirma que el salto tecnológico en transistores y microchips a partir de los años 50 fue impulsado tras estudiar Ujú. los circuitos internos de las naves recuperadas, Ok, sobre claro. todo de Roswell, pues, ¿no? Y que relaciona a un señor que es Philip Corso, Ujú. quien dijo que la tecnología de Roswell fue transferida a empresas privadas para dar el salto tecnológico. Pero ahorita te cuento de este señor Philip Corso. Pero háblame de eso, yo no lo Ok, conocía. ok, va. Pues mira, fíjate que esto también deriva de uno de los autores, yo creo que más importantes de los temas de ufología, que es Bob Lazar, ¿no? En el 89, 1989 es cuando ocurre todo esto, ¿no? Una persona común y corriente, muy reservada, con incluso un tinte así tembloroso en su voz, aparece en un noticiero local de Las Vegas bajo un seudónimo de Dennis. Pocas semanas después reveló su verdadera identidad, Robert Scott Lazar, conocido como Bob Lazar. Bob Lazar. Lazar declaró algo en relación a haber trabajado en una instalación secreta que afirmaba haber encontrado uno de los programas más sensibles y misteriosos de la historia militar de los Estados Unidos, la ingeniería inversa de naves extraterrestres. Sí, sí. De hecho, se especula, no sé qué tanto se pueda verificar eso, pero se decía que era el área 51, ¿no? Donde Sí, trabajaba. ajá. Los rumores en ese entonces sí decían que eran Área 51, pero pues eran teorías como muy básicas. Digo, muy- era el único lugar que ellos conocían Sí, que pero hacía eso. de hecho Lazar es el primero en ofrecer descripciones detalladas de nombres de proyectos, ubicación de instalaciones como el llamado S4 Ujú. y tecnología también S4, nunca antes mencionada en ningún expediente público. El testimonio transformó la percepción mundial sobre las operaciones negras del gobierno de los Estados Unidos como algo que pudiera ser real. Según Lazar, su lugar de trabajo no era exactamente esto que mencionan como el Área 51, sino una instalación ubicada al sur de un lago llamado Lago Papoose, conocido como el S4. Supuestamente este complejo era un lugar subterráneo que estaba camuflado como una montaña, como se habla en el Ay. Himalaya y en estos lugares. Como en todas partes, Sí. así, ¿no? Vigilado por fuerzas militares altamente entrenadas, con obviamente muchísima vigilancia extrema, por todas partes cámaras, incluso minas, todo esto, ¿no? Lazar asegura que los hangares ocultos bajo tierra eran básicamente almacenamientos de 9 naves de origen extraterrestre. 9. 9 naves. Ok. Su tarea era específica: analizar el sistema de propulsión y entender cómo se generaba la energía antigravitacional de estas mismas. Lazar describe algo que es completamente de ciencia ficción, pero que es básicamente una descripción que no existía en aquella época en la ciencia ficción. Entonces esa es la parte interesante. Sí, sí, es que sí, a ver, ubíquense en el contexto histórico. Estas Sí. cosas no existían. Sí, no en un panorama que pueda ser real, pues realmente. Ujú, ajá. Hoy en día se piensa que tal vez esta tecnología sí se puede desarrollar o ya se está desarrollando en los altos mandos secretos de las milicias, ¿no? Pero según el relato, cada nave tenía un pequeño reactor compacto del tamaño de una pelota de básquetbol que no tenía cableado ni fuentes de alimentación externas. Este reactor generaba un campo gravitacional propio. Podía ser manipulado para amplificar o doblar la gravedad de su entorno. El campo gravitacional anulaba el efecto de la gravedad terrestre y la inercia, permitiendo que la nave maniobrara sin las limitaciones físicas de las aeronaves humanas. ¿Te imaginas eso? Es decir, por ejemplo, que la nave no se mueve, el espacio a su alrededor es el que se mueve. Literalmente cae dentro de su propio campo gravitacional. Esto lo dice Bob Lazar acerca de las descripciones. Ujú. Según uno de los elementos centrales de la química de estas naves es un elemento muy misterioso que él llama el elemento 115. Ujú. Según Lazar, el reactor funciona siendo alimentado con este material. El elemento 115 no se encuentra naturalmente en la Tierra, pero es capaz de generar campos de gravedad cuando se somete a ciertas condiciones energéticas.
era básicamente este combustible que estabas preguntándote ahorita. El elemento 115. El elemento 115 es la forma en cómo se trasladan estas naves. ¿Qué es esto? Exactamente, no lo sabemos, pero es un elemento que proviene de otros lugares. Este elemento no existía oficialmente en la tabla periódica en aquel tiempo. Pero bueno, en 1999 científicos rusos y estadounidenses desarrollaron, a raíz de diversas investigaciones, este isotipo del elemento 115, llamado oficialmente moscovio. Las propiedades es que es extremadamente inestable, con una vida media de milisegundos antes de desintegrarse. Qué loco. Se desintegra rápidamente en otros elementos y actualmente se acepta oficialmente que el moscovio no tiene aplicaciones prácticas conocidas debido a esta inestabilidad que tiene. Entonces realmente, por más que se haya encontrado, realmente el hecho de la conexión de este elemento con el otro elemento no sabemos exactamente si es la misma. Qué bueno que estás diciendo eso, porque gran parte del que Bob Lazar sea tan popular y que sea tan aceptado su relato es porque él hablaba de un elemento que era 115. Que era 115, que no existía y que luego lo que se descubrió. Y es como que, oh, wow, pero sí es cierto, no tienen en realidad nada que ver, a menos... O sea, bueno, hasta donde nosotros los seres humanos conocemos. Exacto. Todavía, por lo menos no existe la mezcla con la que ese elemento se pueda conjugar con otro, con el cual pueda funcionar como un combustible. O por lo menos no conocido para nosotros, ¿no? Para las personas generales del mundo o la ciencia de los humanos normales, ¿no? Pero realmente, tras estas declaraciones de Bob Lazar, muchas personas empezaron a hablar de que la gravedad como fuerza manipulable es algo factible. Sí. Pero estamos hablando de algo que es totalmente imaginario. O sea, realmente esta tecnología no existe todavía para nosotros. Se supone que la del Astra, la del avión que es triangular y que, algunas personas mencionan que el evento en las luces de Phoenix en las finales de los 90, dicen que era estas pruebas, estos vuelos de prueba del avión, y que la tecnología que supuestamente usaría esta aeronave es un como revertidor de campo electromagnético y de masa, que hace que, digamos, que si tu nave pesa 2 toneladas, pues va a pesar 1 kilo, ¿no? O va a pesar 2 kilos y que gracias a eso, pues la propulsión va a ser muchísimo menos. Digo, eso es lo que se habla. No somos físicos, ¿no? Pero es básicamente lo que yo entiendo de lo que se supone que es esa tecnología. No tiene nada que ver con elementos raros ni nada, sino es como con otros tipos de pensamiento que también se habla que vienen precisamente de otros. Pues estamos hablando de algo que está totalmente complejo. El hecho de pensar de que, a ver, algo que manipula el campo gravitacional en tiempo, espacio independiente, porque pues obviamente es un objeto que vuela por todo el mundo, puede manipular todo lo que, por donde va pasando eso. Se me hace algo pues que es totalmente imposible para nosotros hoy en día. Sin embargo, es algo que para lo que vemos o sabemos nosotros, pero no sabemos realmente qué tecnología ya está desarrollada en lo más profundo de los gobiernos. Eso no lo sabemos. Hay otra cosa que ha demeritado mucho el tema de Bob Lazar, y es que él muchas ocasiones dijo que había estudiado en el MIT, que había estudiado en Caltech, y básicamente estas universidades han negado registro de este señor. Hay muchos críticos que han hablado de las inconsistencias de la información que dice, físicos, o sea, verdaderos físicos que hablan de temas de aeronáutica, hablan de la imposibilidad de estas propuestas. Exacto. Entonces, es un poco difícil, pero creo yo que es una gran propuesta la de Bob Lazar, independientemente sea falso o verdadero lo que él diga del tema de la S4 y todo eso. Yo creo que sí hay algo de eso de verdad. Tal vez no él directamente, que él haya estudiado o recuperado esa información, pero creo que de algún lado sale esa información. Es que es muy fácil, fíjate. Yo estaba pensando el otro día de que toda aquella gran idea que tienes, en realidad no eres el primero que se le ocurre, ¿no? O sea, de entrada.
Y estaba pensando yo, ¿por qué la gente... es que acabo de ver la serie de películas de Volver al Futuro, ¿no? Ujú. Y bueno, ellos hablan, en esta película sale que en el 2015 salen volando los carros y todo, ¿no? Sí. Y dije, qué raro, qué loco que desde los 80s existe el deseo del ser humano De que los carros vuelen. de que los carros vuelen, ¿no? Y digo, ¿por qué alguien no lo ha desarrollado si tanto queremos que eso pase? Y me quedé pensando, bueno, si yo soy un perro de la calle y se me ocurre esto, ahora imagínate un astrofísico, un físico que tiene todos los recursos para desarrollar una idea así, ¿por qué no se ha hecho? Y es claro, por esto precisamente que estamos hablando en este capítulo. Hay intereses, todo está inventado. El hecho de cómo va a repercutir, digamos, un invento tuyo al mundo, se mide minuciosamente. Sí. Y bueno, y depende de la evaluación, vamos a ver si te dejamos o no te dejamos desarrollar o no desarrollar esto. Sí. Porque pensar que toda esta tecnología de alguna manera cayó a nuestro planeta. Ujú. Es que por tantos casos que han habido, como Bob Lazar, como Travis Walton, todo, incluso el incidente de Roswell, todos esos casos tienen algo en común. Ujú. Todos se caen por algo. Siempre se cae algo, ¿no? Sí. Sin embargo, los patrones entre todos los casos marcan más la idea de que sí pasó, pues, ¿no? Y sobre todo Roswell. O sea, yo sí creo que haya pasado algo en Roswell. O sea, que sí se haya recuperado incluso la tecnología. Entonces, si yo parto desde ese precedente, todos los casos que vienen después y todo el análisis que viene después del desarrollo de tecnologías, pues ya van a tener un poco de verdad, un poco de realidad. Porque yo ya estoy aceptando esta parte, pues, ¿no? Y me llama muchísimo la atención cómo, por ejemplo, han habido tantos casos de personas que han querido revolucionar el mundo de la ciencia creando automóviles que se manejan sin gasolina y todo esto. Claro. Y cómo no los dejan entrar al mercado. Cómo no los dejan subsistir. Bueno, porque ya tienen ellos, yo creo, un plan gigantesco de en tal década vamos a liberar esta tecnología. En tal década vamos a hacer que... Pues una agenda. Una agenda. ¿Para qué? Para disminuir el caos, para disminuir el control. No se ve. La infraestructura tal vez urbana, no sé, hay algunas cuestiones. Ándale, que no sé. o incluso para, digamos, asegurar el control, pues. Asegurar claro. el control que algo ellos más tienen. frío, pues, o sea, Sí, algo sí. que viene más directamente de no permitir que algo se les vaya de las manos cuando quieren tener todo sobre sus manos. Exacto. ¿Por qué? Porque ellos creen que ellos tienen las mejores decisiones para el desarrollo de la evolución humana, cosa que yo no estoy de acuerdo, pero es precisamente lo que ellos no quieren que pensemos, pues no, nada de eso. Y de hecho Philip Corso es el que te platicaba ahorita, pues él también participó en este programa de Stephen Greer. Él fue coronel del ejército de los Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Él sirvió en la división de tecnología extranjera del Pentágono en las décadas de 1960. Él afirmó que en 1947, tras este incidente en Roswell, el gobierno de Estados Unidos recuperó las naves, la tecnología y los cuerpos no humanos, ¿no? Él es otro de los que también lo aseguran y dicen, sí, esto pasó, ¿no? En los años 60, cuando él trabajaba en el Pentágono, Philip Corso recibió acceso a parte de esa tecnología. O sea, él entró a los archivos y a los lugares donde se encontraba esa tecnología, apenas pues 13 años después de haberla recogido. Él entró ahí con una sola encomienda. Filtrar discretamente esa tecnología en la industria privada estadounidense para su desarrollo. Fíjate, güey. ¿Qué tecnologías afirmó Corso que él tomó? Bueno, circuitos integrales, o sea, los microchips, fibra óptica, los dispositivos de visión nocturna, los láseres así. Sí, estos láseres para apuntar en un pizarrón. De toda la vida, sí. ¿no? Materiales con memoria de forma, o sea, el memory foam, y la propulsión avanzada y la antigravedad. Eso él dice que estuvo como la encomienda de distribuirla, pues, ¿no? ¿Qué decía Corso? Él decía, nuestra estrategia fue dejar pequeñas piezas a las corporaciones sin decirles jamás de dónde provenían.
el resultado fue la mayor revolución tecnológica de la historia moderna del ser humano, güey. Así. Y él sacó toda esta información la sacó en un libro que se llamaba El día después de Roswell. Ah, ok. The Day Sí. After Roswell. En 1997 sacó esto, casi los 40 años después. Ahí él mezcló memorias, teorías de la conspiración, detalles de sus experiencias, nombres de personas, de todo, industrias, o sea, a quienes se les entregaron los chips, criticó a un montón de militares, todo, ¿no? Lo curioso de esto es que Philip Corso, un año después de haber publicado su libro, fallece. Ok. En unas condiciones Pues misteriosas, claro, ¿no? Entonces te quedas tú. Oye, wow, ¿cómo hay ¿no? de esos, Sí, no? ¿Cómo hay de pues, esos? Dice Phil Corso, los extraterrestres no solo vinieron, dejaron atrás su tecnología y nosotros la usamos. Cada avance de la Guerra Fría tiene una raíz en ese día, dice. En ese día de 1947. Dice que ahí empezó, ahora sí que una revolución, pues. Porque imagínate, este incidente, esta filtración a las compañías privadas y además el contexto histórico de estar en competencia contra la potencia Claro. de la Unión Soviética, pues creó que una efervescencia tecnológica sucediera, pues. Entonces es bien loco. Yo sí digo... Bueno, y eso que no Ay. estamos considerando, por ejemplo, lo que se menciona que se encontró en la luna. Uy, Que sí. también, bueno, hay otras cosas, hay otras cuestiones allá que hablan de ese otro lado que también se encuentran con otras estructuras y otra Ujú. tecnología y otros seres que también ellos en pleno conflicto frío pues estaban en una búsqueda tecnológica de avances y tenían un hambre, Sí. ambas potencias de a ver quién puede más, Sí, quién sí, tiene sí. más. Y no me importan los recursos que necesite obtener para poder lograr hacer más tecnología que tú. Yo creo que ahí desmadraron al mundo, ¿no? La verdad, muchas personas podrán creer que estas aseveraciones son como radicales y hasta retrógradas. Pensar así como de que, no, es que la verdad es que no vinieron a hacernos bien estas cosas, pues, ¿no? Porque será incluso hipócrita de mi parte decir eso. Sí, pues con un smartphone acá. No, y aparte, siendo parte Del internet. Ajá, o sea, sin embargo, después de todo lo que hemos leído este año y el año pasado acerca de espiritualidad y todo eso, yo sí me quedo pensando, es que es imposible que estemos conviviendo con tecnología que ni siquiera entendemos, y es más, que ni siquiera los científicos que las inventaron las entendieron bien, güey. Porque imagínate tener una tecnología como el microondas y la usas para calentar palomitas. Es como raro, pues. Es raro, ¿no? O sea, a mí Sí. me llama la atención esa parte. Hay un testimonio dentro del libro El día después de Roswell, del señor Philip Corso, que me llamó mucho la atención. Porque fíjate, él cuenta que cuando Corso estaba trabajando en el Departamento de Tecnología Extranjera del Pentágono en el 1961, que su superior, el general Arthur Trudeau, le entrega una caja. Una caja clasificada ultra secreta, ¿no? ¿Qué contenía la caja? En la caja había unos fragmentos de una nave recuperada, algunas aleaciones livianas. Estas aleaciones eran tan extrañas y tan livianas que eran imposibles como de cortar con herramientas convencionales. Filamentos muy delgaditos con propiedades conductoras desconocidas, o sea, con fibra óptica. Materiales con este memory foam que volvían a un estado normal. Bueno, ya se imagina. Cosas raras para la época. En esta caja también venía un traje alienígena. Ok. O sea, venía literal un traje alienígena hecha de una fibra, dice él, que parecía orgánica. Que parecía orgánica, pero que también parecía metálica al mismo tiempo. Ok, como una piel. Como una tipo piel. Corso especuló que no era solamente un traje protector, sino que ese traje, por alguna razón, estaba biológicamente conectada al ser también. Además, había como unos dispositivos oculares. Un aparato, dice él, colocado sobre los ojos tipo lentes que amplificaban la visión en la oscuridad. Visión nocturna. Lo que iba a ser la visión nocturna después. Ok. Circuitos, un montón de cosas, ¿no? Sin embargo, lo que más le llamó la atención es que en la caja también había unas fotografías y unas descripciones médicas
de un ser, de un ser recuperado en Roswell, que es justo lo que estabas comentando. Sí se habla de que eran 3, ¿no? 2 muertos y 1 vivo. Sí. Y que el vivo se lo llevaron y que lo estudiaron y todo. Bueno, según Philip Corso, ese que sobrevivió, ese Eve, sí. pues sí se lo llevaron, güey. Y sí hay fotos y todo. O sea, sí. Bueno, que no son estas filtraciones falsas, que se sabe que son falsas del el supuesto cuerpo recuperado. Que sí hay unas fotos. Que son también falsos. Falsísimos, pero buenísimos. Buenísimos. A mí me traumaron de niños esos, sí. ¿no? Pero no, se supone que no. Y es lo curioso porque el caso de Roswell es tan importante porque la información que pasó hace 70 años ha tenido 70 años para ser estudiada, güey. Y los detalles son los mismos siempre. O sea, es la misma historia. ¿Por qué? Porque sí pasó esto. O sea, no es un cuento, pues. Dice él que en las fotos se describía hacia el ser que medía 1,20 metros de altura, que tenía la cabeza grande, ojos negros almendrados, piel grisácea, no tenía vellos, que tenía manos con 4 dedos, sin órganos sexuales visibles aparentes, y que tenían un sistema interno simplificado, según los informes, con los órganos que parecían que eran como órganos que funcionaban para diversas cosas. Era como, digamos, una anatomía humana perfeccionada. Uh-huh. Cosa que es curiosa también, ¿no? Sí, o sea, es como que hay una conexión ahí biológica, tal vez. Exacto, o sea, porque ¿qué razón tendrían de estar por acá? Uh-huh. A lo mejor ya estaban... Ya había un tiempo ahí de convivencia. Vi el informe forense. No eran humanos, no eran de la Tierra. Teníamos en nuestras manos la prueba y la tecnología y la ocultamos al mundo, dice Philip Corso, güey, en su libro The Day After Roswell. Muy interesante este. Yo no conocía lo de Philip Corso y es muy, muy loco. Lo que hace realmente muy interesante ese testimonio es que es en el único momento en el libro donde Corso afirma haber tenido acceso físico, digamos, a estas entidades y directas a materiales clasificados. ¿Sí? Así completamente. No es una narración de oídos o una recopilación de testimonios. Claro. Yo lo vi, pues, ¿no? Implica que el gobierno de los Estados Unidos no solo poseía materiales alienígenas, sino también cuerpos y tecnologías en estudio activo. Hace 2 años David Grush estaba diciendo lo mismo. Sí. Hace 1 año Luis Elizondo estaba diciendo lo mismo. Sí. En el Congreso. Entonces, el pensar que estos son puros viejos locos, no es así, güey. Y fíjate, a mí me gustaría proponerle a la gente algo, si lo quieren. A ver. Si a ustedes les interesaría que habláramos de un tema que está sumamente conectado con esto, para un episodio, que estoy hablando de los implantes extraterrestres. Hay muchísima documentación acerca de ese tema. Hay muchos casos. Hay una amplitud de hipótesis, teorías, fenomenología en torno a esos implantes, que es digna de platicarlo para un episodio. La verdad que sí, y sobre todo porque la pregunta con los implantes no es si son reales, es quién los pone. Sí. Eso, porque también hay teorías de que a lo mejor no son extraterrestres los que ponen esos implantes, güey. ¿Para qué? Loco. ¿Para qué? Pues no sé. Bueno, yo creo que esta tecnología, hablando de la tecnología extraterrestre, sí está entre nosotros, tiene décadas entre nosotros, y al grado de que yo pienso que es parte de un mismo plan, parte de un trato, tal vez gubernamental, posiblemente, o de una filtración tecnológica intencional por parte de estas entidades de otros lugares. Eso que menciona Philip Corso, ¿tú qué piensas de estas filtraciones de Estados Unidos a las empresas privadas? Así de, ay, mira, esto, toma. Y no te digo qué es, no te digo nada, pues investiga. Me suena indicación de otro alto mando. No, o sea, más allá del gobierno, me suena algo más. ¿Por qué el gobierno no quisiera tener esa tecnología? ¿Y para qué quisieras esas filtraciones? O sea, no son tecnologías que estén funcionando para algo realmente, pues, en un terreno militar. Bélico. No está enfocado en eso. Sí ayudan para como te digo, tecnologías prácticas. O sea, te ayudan en tu día a día.
seguramente ayudan aliándose a otra tecnología a hacerla también más simple, más práctica, más simplificada en muchos aspectos. Pero directamente yo no veo un beneficio del gobierno con esas filtraciones. No. Yo creo que viene más de una indicación o de algo que se fue dando como un fenómeno. No sé si Phil Corso sería el que hizo esto. Regularmente quien lo habla es porque lo escucha, no tanto porque lo hace. Sí, no. Y suelen atribuirse como que ciertas cosas. Sí. Pero creo que sí es un plan de algo más. Al igual que cuando hemos hablado del tema hibridaje, que es un tema también que viene muy por debajo de la mesa de este mismo. O sea, yo creo que si es parte de un plan de algo, viene conjunto al hibridaje, una infiltración directamente en la sociedad. Oye, pero híbridos con su tecnología, bueno, ¿y qué es el ser humano entonces? Deja de ser ser humano cuando menos se da cuenta. Cuando menos nos damos cuenta estamos perdiendo nuestra humanidad, señores. Así que tengan cuidado. Yo por eso digo que que no es una evolución esta, güey. O sea, es otra cosa. Pero me gustó lo de los implantes, ¿eh? Sí. Hay que ver si les gusta. Pongan de verdad en los comentarios. Pongan. ¿Qué pongan? ¿Qué pongan qué? Quiero implantes. Quiero un chip. Quiero un chip. Hay que pongan en los comentarios. Pongan ahí abajo. Y si vemos que hay mucho apoyo, pues hacemos el capítulo. Va, muy bien. Pues ahí ustedes nos dicen y nosotros pues los leemos y por supuesto que lo hacemos si a ustedes les gusta, pero con esto vamos concluyendo este tema tan interesante que es la tecnología extraterrestre. Muchísimas gracias a todos por llegar hasta el final de este episodio. Sabemos que hay muchos casos más. Sabemos. Pero lo vamos a guardar para otras pláticas porque la verdad el tema extraterrestre nos encanta, así que va a haber más episodios de este muy pronto. Aquí los vemos en los comentarios, igual con su apoyo seguiremos hablando de todo esto. Suscríbanse a este canal si son nuevos, dejen su like si les gustó este tema y este episodio y síganos en todas las redes como Emisiones Podcast. También pueden seguir como Minor Cordón en Instagram. A mí como Castellón Sergio en Instagram y al buen Mike y Mike que estuvo atrás en los controles infiltrado de parte de los Estados Unidos como MyGal99 en Instagram. Y el señor tiene 2 canales de YouTube para que vayan y lo sigan, por favor, ahí se los encargamos muchísimo. El Mike tiene una meta ahí que queremos apoyarlo a que llegue. Así es, por favor síganlo en su canal de Mike Emisiones para que no se pierdan todo su contenido de streams y también pues para que el buen Mike siga estando aquí con nosotros porque si no, no va a estar. Así que muchísimas gracias a todos y nos vemos ahora sí en un próximo video. Bye.